Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos. Estamos una vez más Manu y yo Hola, hola, ¿cómo están? para hablar de los mercados. Esta vez vamos a hablar de nuestro view de mercados del segundo semestre. Ha habido muchísima noticia, pero primero empezamos por contarles quién es Manu y quién soy yo. Manu es el portafolio manager y manager de inversiones en Fintual y yo soy Priscila, soy la economista, también parte del equipo de inversiones. Y eso. Mucho gusto. Empezamos. Rico tenerte acá en nuestro estudio en Santiago de Chile, Sí, viajando desde feliz. Nueva York, haciendo Feliz. cositas. Oye, primer semestre de este 2025 partió relativamente simple y Estados Unidos y Donald Trump se tomaron la agenda desde febrero de este año hasta hoy día. Sobre Desde, todo desde abril con el desde abril de este Liberation año. Day, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no partimos un poco explicando cómo ha sido este cambio y por qué es tan importante para la economía y probablemente debe ser de los eventos que cambian un ciclo en la economía global y no solamente en el corto plazo, sino que potencialmente en el largo plazo también? Claro, ha reconfigurado básicamente como, o quizás podría ser, tendría el potencial de reconfigurar cómo funciona, Yeah. al menos la economía, ¿no? Y ya lo vimos con las reacciones de los mercados, etcétera. Es muy importante porque yo creo que fuera de los dimes y diretes, de que si son 50% de arancel o son 25%, que si es al cobre o es al acero, una cosa yo creo que queda muy clara, que es que este ruido va a permanecer, ¿no, Sí. Manu? Miren, de hecho hay un gráfico que vamos a mostrar aquí que muestra lo fuerte que es este cambio, porque esto no es un cambio de un par de por ciento de un semestre a otro, sino que realmente estamos viendo niveles de aranceles. Para dejar claro, los aranceles son estas tarifas aduaneras hacia las importaciones que llegan a los Estados Unidos, que estamos volviendo a niveles nunca antes vistos en los últimos 90 años. O sea, estamos volviendo a un tipo de economía global que no veíamos hace casi 100 años, que es más proteccionista, donde se promueve el consumo de productos locales y claramente esto puede reconfigurar lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años de, sobre todo, de globalización y siendo Estados Unidos el paladín de todo esto. Y ojo aquí que estamos hablando incluso considerando las pausas arancelarias. Es decir, esto no estamos hablando de el peor escenario que pasó de los aranceles a China de 145%. No, estamos hablando de lo que ya está implementado y que ya con esto que algunos podrían considerar que ya se redujo un poco el riesgo o se redujo el ruido, incluso así estamos hablando de niveles arancelarios altísimos. ¿Cuántas noticias escuchamos de Trump hablando de tarifas Por día, por por día, minuto. cierto? Por minuto, por Sí. tweet. No sé, muchísimas. Entonces es bien difícil eh, quizás mantenerse al día con esto, pero sí creemos que no es el punto. No vale la pena gastar tanto esfuerzo pensando que cuál va a ser el arancel final, cuál va a ser el producto final al que le van a aplicar, sino que esto ya causa un efecto en las economías, en la economía principalmente de Estados Unidos, que eso vamos a hablar ahorita, de que esta mayor incertidumbre por sí misma tiene el efecto de que al final los inversionistas no saben qué hacer, no saben qué va a pasar y se reducen cosas como la inversión, como el consumo en bienes durables, ya lo empezamos a ver de hecho en Estados Unidos, ya lo empezamos a ver en la parte del consumidor de Estados Unidos, ¿no? Que al final de cuentas platicábamos entre nosotros, ¿no? Que incluso si mañana amaneciéramos y hubiera noticias de que ya se bajó los aranceles a como estaban antes de que Trump asumiera, incluso así uno quizás no se, o la gente que decide si invertir o no, quizás no se atreverían a hacerlo porque así como pasó que lo bajan, lo pueden subir pasado mañana. Entonces, la idea aquí es que es una incertidumbre que va a haber que lidiar con ella en los próximos años. Exactamente. Y bueno, las ideas de inversión se han visto afectadas y los partícipes del mercado, o sea, las empresas también han dicho algo al respecto. Un poco, no sé si te parece comentar eso. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas sobre esto?
¿Qué es lo que van a hacer? Hay muchas interrogantes, ¿no? Todavía, y sabemos bien que es interesante que no se ven los efectos todavía. Por ejemplo, en la inflación, que uno pensaría que es lo primero que reacciona. ¿Por qué? Porque los aranceles son, al final de cuentas, un impuesto a las importaciones. Y entonces esto significa que el consumidor final en Estados Unidos tiene que pagar un precio más alto. Y esto es, al final de cuentas, a la vena, ¿no? A la inflación. Pero eso no lo hemos visto todavía. ¿Por qué? Varias razones. Puede ser porque las cadenas productivas son bien largas, entonces en lo que se muestra este efecto en los precios del consumidor, quizás pueden tomar varios meses. Esa es una posibilidad, pero lo que se sabe es que hoy por hoy todavía no se ven los efectos en los precios, pero sí podemos pensar que eventualmente se van a ver. ¿Y por qué lo decimos? Y de hecho, no sé si por ahí tenemos la gráfica. Aquí la tenemos, ¿cierto? De qué dicen las empresas al respecto. Y si no me equivoco, Manu, y corrígeme, cerca de 3/4 de las empresas externaron que su idea es traspasar sus mayores costos hacia los precios finales. Sí, efectivamente. Estamos hablando de que probablemente hay 3 partícipes en toda esta ecuación. Está el consumidor final, está el importador y está el exportador que viene de fuera, llámese Chile exportando cobre o México exportando productos manufactureros, ¿cierto? Entonces, todo está en una pelea de no pagar la cuenta. ¿Quién paga la tarifa? Y va a depender producto a producto si lo paga el consumidor final, lo paga el intermediario o lo paga el país productor. Y en algunos productos, Estados Unidos efectivamente es el consumidor dominante, entonces tiene potencia de imponer los precios, hacer que los otros países paguen esto en base a menores márgenes, ¿cierto? Pero también está la duda de que no es el actor dominante en absolutamente todos los productos, entonces algún porcentaje lo puede absorber el intermediario en menores márgenes y otro el consumidor final en términos de inflación. Esa ecuación, hemos visto hartos estudios, hay un montón de análisis, grandes economistas tratando de ver esto, y no está claro y va a ser detalle a detalle, pero no va a ser cero el efecto de la inflación, va a ser mayor que cero, y no va a ser cero tampoco el efecto en los márgenes. Las empresas van a tener que apretarse el cinturón, van a tener que absorber esto, que sea finalmente a Estados Unidos, que por otra parte también tuvo otro gran efecto, que es este Big Beautiful Bill. Hablemos un poco de eso. Claro. Y aquí nada más voy a hacer un paréntesis antes de esto para aclarar por qué decimos que dependiendo de qué tan importante sea Estados Unidos en términos de consumo global de cada bien, eso va a determinar cuánto de este mayor arancel lo paga Estados Unidos y cuánto lo pagan afuera, ¿no? Mientras mayor sea la proporción del bien en particular que Estados Unidos consume, Estados Unidos puede afectar los precios globales y entonces se comparten un poco el impacto en la inflación. Pero si Estados Unidos representa una parte muy chica del consumo agregado global de esto, entonces Estados Unidos tiene poco margen para influir los precios globales. Y entonces por eso decía Manu que hay algunos bienes en los que sí o sí va a haber un efecto y otros en los que no necesariamente, ¿no? Y aquí, pasando a la recientemente aprobada, ya no tan reciente, Big Beautiful Bill, ¿qué tenemos que decir con esto? Una cosa es que ahí voy a juntar esto con los aranceles, de hecho. Y lo que pasa en el agregado con esto, que bueno, antes de esto es una ley que la idea es que reduce los impuestos, ¿cierto? Y que en el neto en realidad es mayor gasto, ¿no? Pero la idea es un poco pues darle un apoyo a la economía que uno puede decir si es necesario o no, pero por el lado de bajar los impuestos, eso es principalmente. Reduce los costos en algunas dependencias gubernamentales, etcétera, y también le da ciertos incentivos a las empresas, a las empresas corporativas, pero al final de cuentas es una ley
que la idea es que pues va a apuntalar un poco el crecimiento. Esa es la idea o eso es lo que diría el gobierno. Ahora, hay estudios también de grandes o de casas muy reconocidas que muestran que en el agregado, tanto el efecto de los aranceles más el efecto del Big Beautiful Bill, a la gran mayoría de los consumidores en Estados Unidos van a quedar para atrás, ¿no? Claro. En términos de ingresos. Y esto es principalmente a los deciles de menores ingresos, que son los deciles que tienden a gastar más, ¿no? Que tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos. También hay que entender de que es porque al reducir los beneficios que entrega el Estado, porque van a dar menos, sobre todo en salud, Medicaid, por ejemplo, es un programa que se está cortando, el consumidor norteamericano va a tener que salir a poner de su bolsillo cuando tiene que gastar en salud, servicios básicos, y eso obviamente es menos dinero para el consumo. Entonces nosotros un poco en el general estamos viendo de que los aranceles más Big Beautiful Bill termina siendo algo que va a apoyar una desaceleración en Estados Unidos y está por verse si es que el impacto en la inflación va a ser mayor o no tan grande, pero definitivamente va a ser positivo. Claro, y entonces aquí un poco para terminar esta idea, sumando, restando, vemos que esto va o tiende a desacelerar a Estados Unidos. O sea, el impacto de todas estas medidas es negativo para Estados Unidos y se está viendo una desaceleración gradual. De hecho, ya se está viendo en los números de empleo que se está viendo ya bastante tangiblemente el efecto de esta desaceleración. Y como dice Manu, estamos esperando también que haya un impacto en la inflación. Y no podemos hablar de eso sin hablar de que entonces qué va a hacer el Banco Central, ¿cierto? Y el Banco Central, la Fed, está ahorita pues bien acorralada, ¿o no, Manu? Pareciera acorralada porque al final de cuentas la idea de la Fed era inicialmente y por varias reuniones decía, la inflación va a subir, entonces yo no puedo seguir bajando la tasa, que sería la idea, ¿no? Pero no la puedo seguir bajando porque pensamos que la inflación eventualmente va a subir. Pero pasan los meses y la inflación no sube, pero el mercado laboral sí se desacelera y hay que acordarse que la Fed tiene un mandato dual. Y hay que acordarse también de que hay una pequeña riña entre el presidente Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, donde claramente Trump ha tratado de presionar de forma bien poco ortodoxa claro. Que bajen las tasas y al parecer está ganando este gallito porque los datos económicos dan para que comience a bajar más las tasas de interés, lo cual el neto termina siendo positivo para el mercado. Yo creo que tal vez saltemos un poco a ver lo que ha sucedido en el mercado, porque si uno lee el diario, uno dice, por Dios, la economía está en el suelo, las bolsas debiesen caer, pero no han caído. Okay. Cayeron en abril, es cierto, hubo un periodo relativamente corto de caídas grandes. Ay, de hecho, por ahí podríamos mostrar una gráfica, sí, ¿no? Acá tenemos una gráfica que la vamos a poner, donde mostramos los distintos eventos de toda esta teleserie arancelaria y cómo se han comportado las principales bolsas del mundo. Y pese a la volatilidad, los números hoy día están mayoritariamente verdes y buenos o muy buenos. Estamos muy hablando buenos, de retornos sobre el 9, 10% dependiendo del índice. ¿Por qué, Manu? ¿Qué? Bueno, acá hay varias cosas que hay que discutir. Primero, la economía norteamericana no es lo mismo a la bolsa norteamericana y no es lo mismo a la bolsa mundial. Hoy por hoy, las empresas norteamericanas, que son un fiel reflejo de el estado del arte de las empresas a nivel mundial, sobre todo en lo que es tecnología, están en niveles extremadamente sanos y altos de utilidades, márgenes, crecimiento, tasas de retorno y rentabilidades. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde podemos comparar, por ejemplo, cuáles son los márgenes que estamos viendo, por ejemplo, en las principales acciones de la bolsa, los famosos Magnificent Seven, que son estas acciones que son Nvidia, Apple, Tesla, Google, Microsoft, Apple. Ya dijimos Apple. Me quedan dos, creo. Sí. Bueno, ahí estaría Amazon y alguno más. Nvidia, lo dijimos. Creo que lo dijimos. Ya. Ahí vamos a editar y vamos a poner otra.
Pero dicho eso, las principales acciones norteamericanas hoy día están con niveles de crecimiento realmente altos y márgenes realmente altos. Y eso es un contraste súper fuerte a cómo las bolsas se han comportado 10, 20 o 30 años atrás, donde las acciones norteamericanas seguían muy de cerca el ciclo norteamericano. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, los Magnificent Seven tienen márgenes de ganancia última línea sobre el 22%, márgenes brutos sobre el 50%, que eso es infinitamente más alto de, por ejemplo, cómo se veía el Nasdaq antes de la burbuja.com, donde las empresas básicamente no ganaban dinero. Niveles de deuda bajísimos, o sea, menos de 2 veces ratio de deuda, que es muy bajo versus a la historia norteamericana. Y niveles de valorización que, si bien han estado más altos, digamos, por ejemplo, 26 veces precio-utilidad a la bolsa norteamericana, está muy por debajo los niveles de crisis que han existido antes, ya sea no sé, el 29 están sobre el 30, la crisis de burbujas, de burbujas, por claro. ejemplo. O sea, la crisis.com están sobre el 73 veces precio-utilidad, y no es porque no hayan crecido en rentabilidad, o sea, en rentabilidad del precio de la bolsa, sino que han crecido porque les ha ido muy bien, porque están vendiendo, tienen utilidades, no es expectativas de utilidades futuras, están vendiendo eso. Claro. Entonces, el mercado ha visto eso. El mercado ha visto también de que esta desaceleración también viene de la mano con menores tasas, posiblemente a futuro. Tenemos que recordar que también el periodo 2022-2023, la bolsa norteamericana, si bien tuvo un bache, después recuperó, igual recuperó con niveles de tasas que eran muy altos. El costo de financiamiento era muy alto, las tasas de descuento de estos flujos futuros eran muy altas, y eso pausadamente han venido convergiendo a niveles de largo plazo que están más en el estándar de los últimos 20, 30 años. Uh-huh. Y eso sí te ayuda a las empresas que tienen grandes flujos de utilidad futuros, porque la tasa de descuento de esos precios sube. Entonces, la verdad que las empresas norteamericanas están muy sanas, las empresas globales también siendo tiradas por este carro de la tecnología, inteligencia artificial, y yéndose mucho más a la computación, al cloud computing. Ha habido un boom de demanda en muchos bienes y muchos servicios. Bueno, y muy diversificada la base de clientes también. Muy diversificada la base de clientes. Lo que sí, estas empresas obviamente no son los grandes contratadores de las economías globales. Entonces, por eso, lo que yo veo como empleado consumidor en el día a día en la calle no es lo mismo que lo que se ve en la bolsa, que está mucho más concentrada en estos sectores que tienen un porcentaje muy alto del capital mundial, más no un porcentaje de los empleados del mundo. Y de la tecnología, pero no de los empleados. Exacto. Claro. Exacto. No, totalmente. Y por eso, de nuevo, hemos estado viendo pues, mucho ruido, y al final los mercados aguantan, los mercados se han visto muy resilientes, y uno a veces va aprendiendo a... Yo creo que incluso los inversionistas aprendiendo a bloquear el ruido, ¿no te parece? Como que en un principio, abril 2, había ruido y veíamos caídas grandes. Y ahora hay ruido y como que uno ya ni se entera tanto porque los mercados no se mueven tanto, ¿no? Y adicionalmente, revisando, y lo que hemos revisado en el análisis que hicimos este semestre, es que también los comentarios de las mismas empresas, las empresas no son... como sitting ducks, es decir, no son como patitos que están sentados esperando que venga esta ola y no hacen nada al respecto. Al revés, son sumamente activos en sus planes de inversión, en sus planes de estoqueo. Ya hemos hablado de que ellos ya se han pre-estoqueado, o sea, han adelantado muchas compras antes de que hagan efecto estos aranceles. Están todas conversando potenciales cambios en sus cadenas logísticas, cómo los pueden llevar a distintos países que tienen menos aranceles. Al final, la economía se mueve. Las empresas se adaptan. Claro. Entonces, lo que pensamos inicialmente que iba a ser una tasa efectiva mucho más alta, realmente, si bien es alto respecto a la historia reciente, se amortigua. Oye, igual, Manu, es bien buena noticia que los mercados hayan sido, o por ahora hayan tenido mostrado mucha resiliencia, pero de todas maneras, yo creo que hay bastante consenso de que el gran perdedor de toda esta retórica anti como comercio
es Estados Unidos, porque Totalmente. si bien las empresas se adaptan, son trabas que cuestan. Sí. ¿Cómo vemos los portafolios? ¿Cómo hay que adaptar los portafolios? ¿Qué hace sentido bajo este nuevo Perfecto. escenario? Bueno, a nosotros en la mesa nos gusta hacer modelos más que leer el diario, también lo leemos, pero en realidad nos importa más el efecto concreto. E hicimos un par de estudios. Para que se haga una idea, nuestro proceso de optimización activamente se basa en las expectativas de retorno de largo plazo de los distintos índices diversificados de este mundo, ¿cierto? El Nasdaq, los distintos países, las distintas regiones. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta. Si los efectos arancelarios tienen efecto completo, o sea, caen 100% como están dichos en su peor momento. O sea, peor escenario, digamos. Peor que escenario. Muy baja probabilidad. ¿Eso? Claro, o sea, de que Trump nunca se va a dar vuelta, no existe el famoso taco trade, que es como este Trump always chickens out, que pone la tarifa y después saca la tarifa, o la extiende la pausa, qué sé yo. Sino que 100% se aplica. Hay varios estudios de cuerpos de economistas importantes, como el JLab y muchos otros, que más o menos estiman de que el PIB tendencial de largo plazo de Estados Unidos y de las distintas economías se van a ver afectadas. Y para que se haga una idea, esto sería un efecto más o menos de 15 puntos base, o sea, 0,15% a nivel del mundo. La zona euro, de hecho, tiene un pequeño uptick, o sea, sube como 0,5%. Se ve más atractiva. Más atractivo. Claro. Estados Unidos cae casi medio punto porcentual en su PIB tendencial, o sea, 0,45%. China cae 0,20% porque es el principal punching ball de Trump en toda esta guerra arancelaria. Recordemos que... Target, exactamente. Y después cuando vemos la elasticidad, o sea, cómo las utilidades de las empresas se comportan respecto al PIB de largo plazo, hay una cierta elasticidad, una cierta correlación. Cuando trasladamos eso, vemos que el PIB, las utilidades, de las empresas norteamericanas en el largo plazo deben tener un efecto en torno al 2% de menos crecimiento. En el mundo es un 1%, en China es 1,5% y en la zona euro es como 0,22% positivo. Yeah. Metemos todo eso dentro de nuestros modelos de optimización y nos dan efectivamente un portafolio global mundial que tiene menos Estados Unidos. Perfecto. Para que se haga una idea, hay como un 83% de exposición a Estados Unidos cuando uno hace esta optimización en el nivel base, o sea, sin tarifas. Cuando lo haces con tarifas, Estados Unidos baja un 58%. Harto igual. Bueno, pero hay que acordarse que es en el peor escenario que tiene, o sea, básicamente nula probabilidad, claro, ¿correcto? Ya. Es decir, las tarifas se aplican 100% y perduran en el largo plazo. Es decir, no solamente Trump las mantiene, sino que los próximos ciclos políticos, que pueden ser demócratas, que pueden ser otros presidentes, que pueden regular todo esto, no, lo mantienen exactamente igual. O sea, no hay dinamismo en todo esto. Y que las empresas no se adaptan, o sea, entran directamente a recibir el embate de estas tarifas sin ninguna adaptación. Efectivamente, vemos que es un impacto grande. Entonces, la pregunta que queda en el largo plazo es ¿qué porcentaje de estas tarifas se van implementando? ¿Cuánto va a haber ¿Cuánto taco va a haber? Esa es la pregunta. Claro. Y hoy día el mercado, como vemos los retornos que estamos hablando de sobre el 10-12%, todavía no está descontando esto. Y está diciendo, esperemos a ver qué tan realista es. Y ha tenido un poco de razón, porque efectivamente Trump, la tasa efectiva realizada, cobrada, ha sido muchísimo, muchísimo menor que la anunciada. Totalmente, porque ya vimos, y esto de nuevo, incluso los mercados acuñaron un término de Trump always chickens out. El taco trade. Claro, que es como perfecto cuando un poco la idea es que hace ruido y quizás caen los mercados, pero hay quien dice no va a pasar, no se va a ejecutar y aprovecha esas oportunidades que digo, no es para nada recomendación de inversión, pero es un término que ya existe, que es acuñado y que incluso le preguntaron. Mala idea. Se enojó. Sí, se enojó. Se súper enojó. Sí, mala idea, o sea, pero mala idea atentar al destino, pero bueno. Sí. Así que un poco cerrando ese capítulo, lo que podemos decir como general es que vemos una economía global desacelerándose levemente, pero vemos empresas
muy resilientes, que todavía no se ve el embate en la bolsa. El mercado está cauto para ver qué porcentaje de tarifas están afectando. Lo que sí, la macro lo está percibiendo: mayores expectativas de inflación, menores expectativas de crecimiento, menores expectativas de tasas también en largo plazo, lo cual también para las bolsas termina siendo un positivo que estamos hoy día revisando paso a paso y con un llamado grande a la cautela. Todas estas noticias han tenido 20 versiones día a día, semana a semana, de que se ponen sanciones, se sacan sanciones, se ponen tarifas, se sacan tarifas, pero lo que sí, hay que seguirlo revisando. Y pasando un poco a lo más local, ¿cómo nuestras economías locales, Chile y México, ven esto? ¿Y cómo nos hemos comportado nosotros este semestre y qué es lo que vamos hacia adelante? ¿Te parece, Manu, que empezamos porque en qué y en economías locales, aquí, ojo, vamos a hablar específicamente de México y Chile, que es de donde nos están viendo? Hola. Entonces a mí me gusta partir, y de hecho cuando estábamos escribiendo este documento identificamos cosas en las que son similares y algunos contrastes entre México y Chile. ¿En qué cosas tienen en común? Número uno, que partiendo por el impacto global, aquí hay algo muy interesante que está pasando en los mercados, y que es que normalmente en episodios comunes, cuando aumenta la incertidumbre, lo que pasa es que los activos de Estados Unidos ganan. Y con esto me refiero a que sube el dólar, ¿cierto? Y a que los inversionistas se trasladan a los bonos estadounidenses, porque por definición Estados Unidos es como el safe haven, claro, le dicen. El flight to quality, que le dicen. Exacto. El volar a la calidad, a lo seguro. Exacto. Entonces, hay algo de incertidumbre, y entonces estos activos tienden a ganar. En este episodio en particular no estamos viendo esto, y esto es atípico. En este episodio lo que estamos viendo es que, bueno, y esto normalmente históricamente vale la pena decir que incluso cuando la incertidumbre viene desde adentro de Estados Unidos, ¿cierto? Pero este ha sido diferente, este episodio ha sido bien diferente, en el sentido en que hay incertidumbre afuera, hay incertidumbre en Estados Unidos, y el dólar se depreció. Exactamente. Y no vimos que los inversionistas se vayan hacia los bonos estadounidenses, ¿cierto, Manu? Y entonces esto para los activos, para los países emergentes es relativamente positivo, porque se evita que se te deprecie la moneda y que se te escape la inflación. Entonces, esto de cierta manera contribuye a que los bancos centrales consideran muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es justo esto, y por este lado contribuye a que pudiera bajar las tasas, o hace más probable que los bancos puedan bajar las tasas. Claro. Esto es lo que tienen en común, ¿correcto? Ahora, ¿qué tienen México y Chile en contraste, digamos? Aquí hay que acordarse de que las economías pasan por ciclos. Entonces, hay tiempos en los que hay una expansión, hay tiempos en los que está plana la economía, hay tiempos en los que incluso cae. Esto es normal, los ciclos pasan, y los vemos una y otra vez, y por más que a veces en la prensa escuchemos la palabra recesión y todo parezca completamente negativo, hay que acordarse que así se comportan las economías, los mercados, existen los ciclos, no se puede evitar. De hecho, parte del trabajo de los bancos centrales es amortiguar un poco el ciclo, para que cuando sube no sube tanto, cuando baja no baja tanto, etcétera. Pero existe, o sea, nadie pelea contra el ciclo, de cierta forma. Entonces, partiendo por Chile, en Chile estamos viendo una resiliencia bien interesante de la economía. No todo es positivo, y ahorita vamos a decir qué, ¿no? Pero en general, en Chile se está viendo un escenario muy benigno. La economía ha estado creciendo, incluso creciendo más de lo esperado. Y esto estamos hablando de los meses pasados, no en un mes puntual. Y ha sorprendido al alza incluso la actividad económica. Y estamos viendo algo bien interesante, que es que en años pasados, con tanta incertidumbre que había con el proceso de cambio de la Constitución, etcétera, regulaciones,
la inversión estaba muy deprimida. Y ahora lo que estamos viendo es que incluso hay una posibilidad de que sea la inversión la que tire hacia arriba a la economía, porque se ve un pipeline de proyectos de inversión y de planes de proyectos de inversión muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, como decíamos, la incertidumbre no le gusta a los mercados, esperan a que baje la incertidumbre. Ahora, efectivamente, en Chile bajó mucho la incertidumbre política, etcétera. Y ahora los inversionistas se sienten con mayor tranquilidad de comprometer sus recursos y invertir en Chile. Y adicionalmente, bueno, nosotros vemos de que el crecimiento está sobre el 2%, poco alineado con lo que es el central, pero hasta hace no mucho ese 2 y algo por ciento era visto como algo no tan positivo comparado con Estados Unidos, que tenía tasas de crecimiento muy altas. Pero hoy día, pues, comparado con Estados Unidos, que se espera que crezca en torno al 1 o incluso debajo del 1, es bueno, bueno, es bastante comparativamente es bueno. Claro, y entonces, y bueno, para hablar del otro gran tema macro, que es la inflación está bastante controlada. Bueno, este último dato sorprendió, ¿verdad? Pero chiquito. Sí, pero bueno, fuera de esta sorpresa puntual, ha estado controlada y el Banco Central fue capaz de volver a bajar la tasa. Se espera que siga bajando, que siga recortando, al margen de que si va a ser en esta reunión de septiembre, o si va a ser en octubre, o si va a ser en diciembre. El plan sigue siendo hacia mayores recortes y no hacia subir la tasa. Adicionalmente, también Chile, y haciendo el contraste con México, dentro de esta pelea arancelaria, se están en situaciones bien distintas, ¿cierto? Chile no es sus partners comerciales. Estados Unidos es importante, pero no es el más importante, es de hecho China. Uh-huh. Y la matriz de productos que exporta Estados Unidos, principalmente cobre, son de aquellos activos que quedaron exentos finalmente. Por ahora. Cobre refinado por ahora, esperamos que eso siga. Exacto. Y en contraste, México tiene una integración con Estados Unidos muchísimo, muchísimo más alta y muy alineado con bienes manufactureros industriales. Exacto. Que esos sí están en la mitad del huracán arancelario, las cosas que sí Trump quiere poner mayores impuestos. Exacto. Entonces, básicamente Chile se cuela un poquito más, México está mucho más al centro de esa discusión y eso obviamente genera mayor o menor incertidumbre a la inversión, a las contrataciones y al ciclo económico. Claro, y aquí ya se ve, o sea, ya se ve en México, ya se ven los efectos. La actividad económica está plana, no esperamos, de hecho, o sea, esperamos que siga plana, no esperamos crecimiento para este año, y eventualmente cuando vuelva a crecer, tampoco esperamos que sea demasiado estelar el crecimiento de México. Y esto, volviendo de nuevo a que son ciclos, hace 2 años cuando teníamos estos lives era puesto, ¿no? Claro que sí. Todas estas dinámicas eran literalmente a la inversa. Chile, pues un poco rezagado, y México destacando lento. Y México creciendo mucho más rápido. Entonces, esto pasa y hoy por hoy el tema es que México se ve mucho más vulnerable a todo este ruido porque está totalmente integrada su cadena de suministros con la de Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, el tema arancelario. Es muy claro que en Estados Unidos es inflacionario, pero de hecho en otros países para el mundo podría incluso ser al revés, o sea, deflacionario o bajar las presiones inflacionarias. Pero en México no se ha visto esto, en México también estamos batallando con alta inflación. Y de nuevo, en la economía ya se perciben estos efectos. Ahora, algo bien interesante, que es otro contraste, es que por ahora el mercado laboral en México sigue fuerte, relativamente. Y en México, y en Chile, si bien la economía ha aguantado muy bien, el mercado laboral está muy... deprimido. Sí, deprimido. Deja mucho que desear. Sí. Los puestos laborales no crecen o como deberían de crecer, y se ve cierto impacto que viene
no sé si desde la pandemia, que incluso desde antes, que parece ser estructural, ¿cierto, Manu? Sí, de hecho tenemos ahí un gráfico donde vemos lo que es la contratación formal en Chile. Eh, para hacer bien resumen, cuando uno discute temas de empleo, y claramente un tema muy político y que hay muchas métricas de cómo se mide el empleo y con muchos detalles técnicos, una métrica que a nosotros nos gusta ver harto es la contratación formal, que es la que se deriva de los seguros de cesantía. Ujú. Porque al final ese es empleo formal a contrato indefinido privado. Ujú. Entonces se excluye los empleos públicos, que también hay una discusión bien grande si el Estado está empleando más, menos. Y es bien duro, ¿verdad? Porque al Claro. final el INE cuando mide, cuando hace sus estudios o sus levantamientos en las encuestas, eso, usa efectivamente encuestas. Entonces, estos son datos duros de una Contratación. entidad, ¿no? De Exactamente. contratación. Y esos números, para hacernos una idea, gente en contratos formales indefinidos en Chile, mensualmente que cotizan, estamos en torno a los 3.800.000 personas. Y ese número desde más o menos el 2022 que no se ha movido. Eso significa que si bien no puede haber mayores cifras de desempleo, menores cifras de desempleo, la gente a contrato formal indefinido en Chile no se ha movido mucho. Y eso claramente uno lo percibe como en la sensación térmica de la economía, de que la gente dice, la pega está mala. Ujú. La pega no hay tanta contratación, está difícil que te suban, está difícil encontrar trabajo nuevo. Y eso se espera que en este ciclo, que viene más por el lado de inversión, ¿cierto? No por el lado de consumo, sino que por el lado de inversión, eventualmente, ojalá, tire del carro. Claro, Eso es lo que se espera. pero la verdad es que se ve difícil que sea una solución sencilla o rápida, No, porque para nada. este efecto se ve más bien estructural. ¿Y por qué? Porque mucho tiene que ver con que han subido mucho los costos laborales Sí, en Chile. completamente. Entonces, por regulaciones que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tienen un efecto directo en los costos laborales, y esto hace que al final de cuentas las empresas contraten menos, ¿cierto? Así que tenemos un Chile que está siendo positivo, tirado por el carro de la inversión, por el carro de la minería, Que es muy bueno. que no es muy bueno, pero la dinámica de consumo interno, empleo, todavía deprimida. Ojalá que eso se revierta. Y eso sí, hay que decir que si uno pudiera escoger por dónde crecer y por dónde sería mejor crecer, quizás muchos contestarían que por el lado de la inversión, porque eso aumenta tu Sí. capacidad de producir. Eso no solo afecta positivamente a hoy, sino a expande tu capacidad productiva en el futuro. Oye, y hablando de inversión y pasando tal vez como a la parte final, ¿qué pensamos de las tasas de interés? Porque eso es también algo que hay más o menos en común entre México y Chile. Sí, sorprendentemente, ¿no? Sorprendentemente, porque dijimos que son distintos, pero sí, en esto coinciden. pero la respuesta de política no es diferente y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque en Chile, como hablamos, la inflación es tal que, y de nuevo, excluyendo este último dato, porque no hay que tomar decisiones con un solo dato, por supuesto. Exacto. Pero en general la inflación se ve controlada y la idea y el plan del Banco Central es continuar recortando sus tasas de interés hasta el 4% neutral, que Claro. en Chile es estimado en 4%. Y entonces, ya sea la próxima reunión o en 2 reuniones más, la idea es que va a retomar su ciclo de recorte de ¿Y en tasas México? y que para mediados del próximo año va a rondar el 4%. En México también siguen recortando. Y esto es porque quizás por el lado del Banco de México, número uno, la tasa está más alta, eso sí. Y número dos, por el lado de Banco de México todavía ve espacio para recortar a pesar de que la inflación todavía no está controlada. Y hay bastantes preguntas de qué tanto se va a tardar el Banco Central Banxico en controlar la inflación. De todas maneras, el Banco Central encuentra espacio, evalúa que hay espacio para recortar la tasa. Entonces, se espera que llegue quizás la tasa alrededor del 7% a finales de este año. Perfecto. Eso igual sigue siendo alta y hay que acordarse que la tasa en México, la tasa neutral es más alta
calculada o estimada. Esto es hay que saber también que la tasa neutral es algo que no se ve, sino que se estima, pero se estima más alta que en Chile. Pero de todas maneras, en los dos casos, la idea y el plan de los bancos centrales es bajar la tasa, y ahí surgen oportunidades, ¿cierto, Manu? Claro, así que en ambos casos lo que vemos es que las tasas de interés de largo plazo, o sea, plazos sobre 5 o 10 años, están todavía bastante desacopladas con los niveles neutrales que uno ve en los rangos de largo plazo de estas economías. ¿Qué significa eso? Raya para la suma de que todavía estos bonos de gobierno, bonos con bajo riesgo que están en plazos más largos, tienen, entre comillas, carne. Tienen todavía un espacio de apreciación y que debiésemos ver, si no vemos shocks inflacionarios en el corto o mediano plazo, de que esas tasas debiesen volver a converger. Nosotros, caso chileno, todavía se siguen sintiendo que, por ejemplo, las tasas de interés de largo plazo, por ejemplo, en un crédito hipotecario, no han bajado suficiente. No han bajado lo suficiente. Entonces, ese fenómeno todavía está al debe y hay espacio para que siga convergiendo si es que no hay sorpresa en la inflación, que creemos que realmente no hay mucho que hacer. Oye, así que, cerrando un poco este view de mercado, ¿qué ideas principales debiésemos decir? 2, 3 frases principales. A ver, voy con una y luego vas con vamos otra. tornando. Yo creo que una de las principales es que toda esta reconfiguración de cómo funciona el comercio global, etcétera, esto es un ruido que llegó para quedarse, que no hay razón y no se justifica estar viendo que si es 10 o que si es 15, al final de cuentas tiene un impacto que se va a ver principalmente en Estados Unidos, eso es lo que estimamos. El mayor perdedor quizás es, si bien todo el mundo en su agregado le afecta, pero es Estados Unidos el principal afectado, y eso hay que considerarlo para nuestros portafolios, para un portafolio global. Esto hay que meterlo en la juguera, diría Manu. Exactamente. Sí, bueno, apuntando a eso, la diversificación hoy día es primordial. Llevamos un porcentaje de tiempo importante donde la gente escucha y se concentra en ciertos nombres, en ciertas acciones. Hoy día yo creo que vuelve a ser bastante más importante tener una diversificación efectiva en los portafolios, igual con sesgo a donde está el mayor crecimiento, porque son economías globales, porque son empresas globales, pero sí eso hay que hacer un doble check de, oye, tengo Europa, tengo emergentes, tengo desarrollados, tengo un bucket de empresas que pueden hoy día tener más viento en popa con este tema de más aislacionismo por parte de Estados Unidos y también por el resto del mundo. Y segundo, también destacar la enorme resiliencia de las empresas. No están sujetas como de antaño al ciclo económico, están más desacopladas, son capaces de hacer más cosas. Las economías digitales operan bastante supranacionalmente, por decirlo. Y están diversificadas por sí mismas, porque su base de clientes es global. Entonces, también tomar esto con un grano de sal, con un poquito de acotar también este impacto de ver las noticias y la macroeconomía, porque lo hemos visto que está funcionando bien. Son empresas que hoy día están con enormes márgenes, con tasas de crecimiento, y no hay nada que nos haga ver en el futuro próximo que estas tendencias, llámese tecnológicas, productivas, de productividad, desaparezcan. Están para quedarse también. Acordarse que el mundo de las inversiones es diferente que el mundo de la prensa. Lo hemos escrito hartas veces también en Fintalist. Lo recomendamos, pero claro, no dejarse llevar por tanto ruido que estamos viendo, respirar, pero tomarlo en cuenta sí, pero no saltar a conclusiones rápidas, ¿correcto? Perfecto. Eso. Así que eso pues. Cualquier duda nos escriban al chat. Vamos a estar ahí muy felices de tomarla. Seguimos siendo nosotros mismos, la gente que trabaja en Fintual, la que responde el chat. Después de que intenta la AI nuestra IA de responder. Que la mayoría lo hace muy bien, pero lo hace muy bien, sí.
Y eso, tener en cuenta, tener una visión de diversificar como siempre, pero ahora especialmente. Eso, nos vemos pronto en otro live y Gracias, Manu. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Igual, hasta luego. Chao.